amigas y amigos de Ancud y la región de los lagos, muy buenas noches. Nuestro programa Diálogo Regional que llega a ustedes todos los días miércoles en vivo y en directo a las 21:30 horas hasta sus hogares, gracias a la cadena integrada de Décima Televisión, integrada por 5, por así decirlo, redes. Estamos hablando que Telefónica del Sur, señal 55, llegamos a toda la región de los lagos, señal 52 y NET y 2 BTR, llegamos por cable a la ciudad de Ancud, señal abierta canal 8, llegamos a Castro y alrededores, señal abierta canal 9, llegamos a toda la ciudad de Ancud y sectores rurales principalmente. A todos ustedes amigos, bienvenidos a nuestro programa y les brindamos un cálido saludo este lluvioso día de invierno. Último mes ya que tenemos de invierno, así que se acerca a pasos gigantados pasar agosto. Un gran amigo por ahí me decía, habla por ti nomás, pero bueno, todos vamos hacia allá. Así que cuando vamos hacia allá nos entramos a preocupar y las preocupaciones comienzan a decir de qué forma voy a financiar mi vida el día de mañana cuando deje mi actividad laboral. Por estos días ha estado muy en boga un tema que es tremendamente importante para la gente ya que está llegando a los límites de la tercera edad aparentemente. Y los jóvenes también debieran preocuparse porque definitivamente es un gran lastre que está teniendo la sociedad chilena. Son las jubilaciones y la calidad de las jubilaciones. Pero definitivamente conseguir gente de las AFP que venga a dar explicaciones respecto al sistema es tremendamente difícil para un canal regional como el nuestro. Así que contamos con los servicios públicos que están y que atienden en diferentes comunas, provincias, regiones del país y que definitivamente son la fuente de información a la cual nosotros podemos recurrir para poder inquirir detalles, conocer su actividad, conocer todo su desarrollo, objetivos, qué beneficios tienen para ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero a ¿el Chile atiende o el IPS? La pregunta queda en el aire porque les voy a presentar primero a la invitada que tenemos esta noche, Roxana Cárcamo, quien es jefa de la sucursal de Ancud del Instituto de Previsión Social. De Previsión Social. Bienvenida, Roxana. Gracias, una vez más, gracias por la invitación, por venir a conversar y contarles a la gente que nos ve esto que nosotros hacemos, de qué se trata y qué beneficios específicamente tomamos en la oficina. Bueno, para contestar tu pregunta, nosotros somos el Instituto de Previsión Social, creado por ley a contar del 1 de julio del 2008 en el mandato anterior de la presidenta Bachelet, y nosotros fuimos creados por ley para administrar la reforma previsional que fue el ícono de su gobierno anterior. Y esto del Chile Atiende, la verdad que lo heredamos un poco del gobierno de Sebastián Piñera, porque ellos intentaron hicieron una idea, crearon una idea y la plasmaron, de hecho, con nosotros en el IPS, de crear una plataforma única para atender en las oficinas nuestras otros productos y otros servicios estatales. Y la idea era que era bastante buena por lo demás, y de hecho nosotros mantenemos todavía algunos convenios. La idea era que las personas acudieran a un solo lugar y pudieran hacer varios trámites y no tener que ir de oficina en oficina haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, en un solo lugar hacer una autorización de carga, sacar un certificado de nacimiento, hacer un trámite Serviu, etcétera, etcétera. Y bajo esa idea, copiada de Canadá, en Chile, se crea la marca Chile Atiende. Y fue tal la parte de marketing, tanta publicidad, y además que era una palabra muy fácil de pronunciar, por lo tanto la gente se quedó grabada con este concepto del Chile Atiende. Y el Chile Atiende, en el fondo, lo que, como la palabra lo decía, era que en un solo lugar, el Chile, tu estado, acercar el Estado a la gente, era que tú ibas allá y hacías varios trámites. Y bueno, esto en algún minuto, y debo decirlo, casi cayó como una especie de locura, porque era, pero aparte de hacer lo que nosotros hacíamos por ley, era una infinidad de servicios que fueron creando convenios, claro, con nosotros los mismos, no nada más, nada otras personas, nosotros los mismos funcionarios que estábamos,
se fueron creando convenios con diferentes organismos, con diferentes servicios estatales, y entonces llegamos a tener más de 43 convenios. Una cosa, disculpa, pero esa plataforma que se creó en el gobierno de Piñera sí, fue vía web. No, decir, ¿no? o sea, fue presencial, nosotros en las oficinas, y también fue a través de los call centers, de que la gente llamaba, digamos, a números y preguntaba por materias. Pero básicamente lo que nosotros, la mayoría de las personas atienden en las oficinas. Entonces la idea era que ya que había, la plataforma se le llama a esto, hay una oficina que atiende personas, que entrega beneficios, que era el IPS, y que a esta oficina podemos sacarle el provecho y podemos meterle que atiendan también productos de otros servicios, porque a lo mejor otros servicios se colapsaban, porque a lo mejor otros servicios se saturaban. Entonces nosotros podíamos ayudar un poco a descongestionar eso y a la vez también responder algunas preguntas de las personas. Y eso fue, como te digo, una infinidad de convenios. Tuvimos hasta con Ministerio de Transporte para hacer reclamos con gente que se transportaba en la movilización pública, etcétera. Entonces, en algún minuto fue una locura para nosotros, porque los mismos funcionarios hacíamos pero miles de cosas. Y eso significaba que miles de claves y, y distintos tipos de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Bueno, cuando vuelve el gobierno de la presidenta Bachelet, esto se ordena y volvemos a hacer lo que siempre habíamos sido en esencia, el IPS, nos volvemos a ocupar bien para lo que fuimos creados, que fue administrar la reforma provisional, que ya vamos a conversar un ratito más de eso, y empiezan a desaparecer algunos convenios que en el fondo estaban en el papel, pero que en la práctica no se movían. Por ejemplo, nunca recibimos nosotros un reclamo por movilización pública, muchísimas cosas que no se hacían. Sin embargo, por ejemplo, habían algunos servicios que sí se mantenía la afluencia, como por ejemplo el Servio para las postulaciones. Nosotros le seguíamos cooperando, por ejemplo, entregando certificados del registro civil. Para esos tiempos en que el registro civil estuvo en paro, obviamente que nosotros ahí asumimos eso exactamente. Por ejemplo, hicimos un gran convenio con la JUNAEV para poder hacer las reposiciones de las tarjetas estudiantiles, estas que usan los chicos para movilizarse. Tenemos convenio también con CENSE para ver todo lo que tiene que ver con los beneficios que ellos hacen, tanto a la mujer trabajadora, a los jóvenes, a los más capaces, etcétera. Y así quedaron algunos convenios que son más o menos, que están de alguna manera relacionados con esta, también con nosotros, como con esta reforma previsional. Y en ese sentido seguimos haciendo, obviamente, administrando los beneficios de la reforma, básicamente, ¿verdad?, del pilar solidario, que tiene que ver con las pensiones básicas. Pero eso a contar de la creación que hizo la presidenta Bachelet en su anterior gobierno. Sí, lo que pasa es que... Sin embargo, ustedes traen otra labor que es mucho más antigua. Exacto. Que son de las 28 o 32 cajas de previsión que existían antes. Sí, del INP. Del INP, ¿cierto? Cuando se crea el IPS, el Instituto de Previsión Social, nosotros éramos INP, ¿verdad? Y pasamos a ser, por un decreto nuevo, pasamos a ser IPS, y obviamente que ese trabajo nadie más lo podía tener, teníamos que heredarlo. O sea, nosotros pasamos también con toda esa administración, entre comillas, de esas ex cajas que existían en el INP, que todavía están. ¿Esas cajas previsionales siguen existiendo o se fusionaron? O sea, muchas se fusionaron, todo lo que era, por ejemplo, EMPAR y cajas auxiliares, esas están todos fusionados como EMPAR. Digamos que no existe en Santiago, en nivel central nuestro, los que trabajan con la caja EMPAR ni la caja, todo pasó a ser INP, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un departamento que se llama concesión de beneficios, donde se concede todo el tema de las pensiones, y ellos todavía siguen trabajando con estos imponentes que aún quedan del sistema antiguo, ya pocos, ¿verdad? Bastante pocos. ¿Cuántos en Chile más o menos? No tengo la cifra aproximadamente, pero mira, lo que más queda aún activo es Seguro Social. Esa es el Seguro Social Obrero, esa es la caja que más queda todavía activo, porque todavía hay gente que está imponiendo como independiente, y además sí, como independiente hay bastante. Canaempu, que la caja de empleados públicos, queda un porcentaje mínimo ya, que fueron los empleados públicos que no se cambiaron, que siguieron trabajando asociados a algún ministerio, claro, o en algunos pocos casos que pudieron volver.
y ese tema igual lo vamos a tocar porque es importante. Y básicamente, y algunos otro porcentaje, digamos que en mayor porcentaje está el seguro, luego viene en par la caja de empleados particulares, y luego viene Canaem. Esas son las tres grandes cajas, porque comprenderás que, por ejemplo, ferrocarriles, ya ese tema aquí ya no existe, se acabó, no hay más. Por ejemplo, obreros municipales ya no quedan, asociados a la caja de obreros municipales, funcionarios municipales, la caja de los funcionarios municipales, yo creo que deben quedar uno o dos, hablando aquí en Ancún, no hay más. Y eso ya nosotros jubilándolo se termina. Dime tú, ¿cuál es la raíz financiera que tienen estas cajas comparado? Porque estamos hablando derechamente de lo que es el sistema de reparto. Sí, sí, sí. Que el que tan en boga está por estos días con el tema de la formación individual, de las cuentas de capitalización individual a través de la AFP, versus esto que estamos hablando ahora, que es el reparto, el sistema de reparto. El sistema de reparto, sí. Ese sistema de reparto, ¿qué tipo de financiamiento real tiene? El que tenía siempre, el sistema de reparto básicamente, como la palabra lo dice, ¿verdad? Eran cajas como comunitarias para el tipo de trabajo que tú hacías. Por ejemplo, para el seguro social, ¿verdad? Era una caja donde imponían todos los obreros y jornaleros, la gente que trabajaba con las manos. Y esa era también la diferencia entre un trabajador de la caja de empleados particulares y uno del seguro social. La gente del seguro social era calificada como esas personas que en su trabajo lo que desarrollan es un trabajo físico y manual y no tanto intelectual. Y en ese sentido, obviamente, la caja era una caja para todos. Y el mayor porcentaje, el mayor aporte lo hacía el trabajador. Estamos hablando del doble de lo que se cotiza hoy en día, alrededor de un 28%. También había una pequeña parte en las otras cajas, por ejemplo como en PAR y Canaempo, una parte que también la aportaba el empleador, ¿verdad? Sobre todo en Canaempo, que la aportaba el Estado como empleador, pero la aportaba. Pero básicamente el sistema era así, que los activos iban imponiendo, ¿verdad?, para que los pasivos pudieran irse jubilando cuando cumplían los requisitos que la ley establecía. Y eso hoy en día sigue siendo así para esos pocos que aún quedan, aun cuando ahora, claro, muchos de esos beneficios que se heredaron de esas cajas las está asumiendo netamente el Estado, ¿verdad? Pero porque lo que se alcanza a ingresar no alcanza. Claro, no alcanza porque ya queda muy poquito y los Canaempus tienen bastantes beneficios, en par también tienen un desahucio importante cuando las personas se jubilan y eso lo está colocando el Estado. Y la diferencia básicamente con la FP es que este es un sistema de capitalización individual donde la cuenta se crea para el trabajador. Y va a depender tu fondo de lo que tú impongas. Y no tiene aporte ni del no privado, tiene aporte de ninguna parte. O sea, es solito lo que tú colocas. O sea, como decimos nosotros, es tu propia alcancía. ¿Verdad? Y en base a eso, la FP los trabaja, nos cobra una comisión por trabajar esas platas y lamentablemente cuando les va mal no hay devolución para el trabajador. Todos sabemos esa parte. Entonces eso tiene que ver y por eso es también obviamente luego la expectativa de vida y por eso sabemos que las pensiones de la AFP son tan malas y son tan diferentes a lo que ocurría con el sistema antiguo. Sin embargo, y hay que hacer una salvedad, es que, por ejemplo, la gente del Seguro Social, como son obreros, ¿verdad? Generalmente la gente del Seguro Social, ellos siempre han impuesto por los sueldos mínimos, ¿verdad? Trabajan por sueldos mínimos. Sin embargo, la pensión que ellos obtienen cuando se jubilan es bastante parecida al sueldo que ellos ganaban. Y si bien es cierto, se puede alejar un poquito, por ejemplo, hoy en día se aleja más, porque hoy en día el sueldo mínimo está en 250. Alrededor, sí. Y ellos tienen una pensión a los 65 años de 127.000 pesos. Pero a los 65 años tú también le permites tomar el aporte provisional, le permites postular este aporte del pilar solidario. Eso creado con la ley. Creado con la ley de la reforma provisional en el 2008, por lo cual nosotros también nos creamos ahí. Y con ese aporte del pilar solidario, ellos aumentan su pensión entre 40 y 60.000 pesos más, por lo tanto ya quedan como más o menos entre 180 por ahí, pueden quedar bastante cercano, ¿verdad?, a lo que se ganaba en actividad.
Entonces, yo diría que en términos de la gente que trabaja en el Seguro Social, la disparidad no es tan grande como la de la AFP. Como en la AFP, ¿verdad? La gente de la AFP no puede postular al Pilar Solidario. Sí puede. ¿Sí puede? Sí es puede. Interesante conversación esa, porque nos gustaría saber de qué forma. Mira, ¿Y quién es? Ya. Primero que nada, los beneficios del Pilar Solidario, y vamos a hablar del aporte previsional, es un beneficio que se toma, que está hecho para poder mejorar las pensiones base de las personas. Y uno de los requisitos es tener la edad de los 65 años. Antes no lo puedes solicitar. Hay que tener los 65 y además hay que estar, obviamente, en este minuto con registro social de hogares. Antes era la ficha de protección, ¿verdad? Porque además no es para todos, es para el 60% de la población más vulnerable. ¿Qué mide el 60% de la población más vulnerable? El único instrumento que tenemos en Chile que mide eso, que era la ficha de protección y ahora se llama registro social de hogares, ¿verdad? Que está administrado por el Ministerio de Desarrollo. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social es el que administra el registro social de hogares. Pero que nos sirve a nosotros de insumo para poder focalizar la solicitud de la persona que está pidiendo un beneficio del Pilar Solidario. ¿Qué significa esto? La persona, por ejemplo, se pensionó el caballero en la AFP, tiene una pensión base menor a la pensión máxima establecida, la P+, le llamamos nosotros, y que en este momento son alrededor de 304.000 pesos. Entonces se pensiona con una pensión menor a eso, tiene 65 años y puede postular al aporte siempre y cuando esté dentro del 60% más vulnerable de la población. Y el aporte va a haber un cálculo, una focalización primero y un cálculo. Y hay un cálculo medio raro entre la pensión base, la pensión máxima y unos factores que se aplican, es una fórmula, esto es un logaritmo. Y una vez que está hecha la focalización y se acepta, se hace el cálculo y este aporte viene a incrementar la pensión que la persona tiene. Ya cuando la persona ha tomado en la AFP un retiro programado, significa que se pensionó, la AFP es la que le va pagando mes a mes su pensión. Sí, no es el seguro, digamos, la renta vitalicia, ¿no? Porque no todos entran obviamente no tienen opción de las rentas vitalicias, hay que tener cierta cantidad de millones en la cuenta para poder ser considerado una renta vitalicia, ¿verdad? Optado por esa realidad. Claro, porque si no, no eres rentable para la renta vitalicia. Pues no olvidemos que las rentas vitalicias, las aseguradoras se quedan con una parte de tus fondos, ¿verdad? Entonces, cuando la persona toma un retiro programado y la AFP es la que le paga mes a mes, todos los años estos fondos esta pensión se vuelve a calcular, se recalcula año a año y se va recalculando sobre los fondos que van quedando, ¿verdad? Que no es lo mismo calcularlo al principio sobre cierta cantidad de millones que después volverla a recalcular cuando ha habido un año que le ha sacado dinero a la cuenta. Por eso que todo el año. Entonces, por eso que cada vez los fondos van bajando, hasta que en algún minuto te quedas sin nada. La diferencia acá, y por eso es tan importante la reforma previsional que implementa la presidenta, es que antes del 2008, cuando a ti te pasaba eso, la AFP, te quedabas sin fondo y nadie se hacía cargo de ti. Excepto que hayas tenido 20 años de cotizaciones y podías postular a una pensión con garantía estatal. Pero de lo contrario, nadie se hacía cargo y te quedabas sin fondo y sin nada. La reforma vino a cambiar eso, porque tú estás con aporte, se te terminan los fondos de la AFP, pero tu aporte sigue, el Estado te sigue dando hasta que te mueres. Y ahora, a contar de mayo de este año, la otra tremenda diferencia es que la persona que tiene AFP, un retiro programado y lo tiene con aporte, fallece y esa persona tiene derecho a la cuota mortuoria, que no la tenía, porque el aporte solidario en sí mismo no generaba derecho a cuota mortuoria. Y si tú fallecías estando pensionado en la AFP y no tenías suficiente dinero en la cuenta, la AFP tampoco se hacía cargo de tu cuota mortuoria, ¿verdad? Entonces, si uno no tenía las 15 UF, al momento de morirse en la cuenta sonadas. No. Se compra un saco, ¿no? Claro, pero la presidenta vuelve a cambiar eso y este año parte el derecho a la cuota mortuoria cuando se tiene aporte previsional solidario. La única cosa que nosotros tenemos que ver en la oficina es quién paga la cuota, porque dependiendo de que si es pensión básica, técnicamente si es una cosa o otra, la podemos pagar nosotros o la paga
la AFP. Bueno, la AFP paga, pero nos cobra a nosotros, Claro. igual, digamos, al Estado nos cobra igual el dinero de la cuota mortuoria, pero ellos hacen el trabajo o nosotros. Ahí hay unas diferencias técnicas entre que si es un beneficio o es otro, digamos. Pero esas personas asociadas al pilar solidario tienen derecho ahora a la cuota mortuoria, y yo lo digo porque es tremendamente importante Sí, para los claro que adultos sí. mayores saber eso, tremendamente importante. Y Ellos siempre también quieren para la saber. gente que está en la AFP, jubilados de Claro, AFP. Sí. la gente quiere mucho saber cuando son jubilados, y los adultos mayores les importa eso. Siempre te preguntan, ¿tendré derecho a mi urna? Pero sí, la gente ahora que está asociada al pilar solidario sí tiene ese derecho. Entonces, resumen, el primer trámite que hay que hacer es la ficha de protección social, claro, cuando que tú- ahora es el que se llama registro social de hogares, social de hogares. Exactamente. ¿Quién lo hace ese registro Mira, social de hogares? se pide a través del municipio en los departamentos sociales, Ya. cuando no se tiene. Y la gente del departamento social del municipio va al hogar, hace una visita domiciliaria, y bueno, y ahí registra al grupo familiar. Eso es lo que se registra en el grupo familiar. O sea, es decir, no sé, pues vive el papá, la mamá, con 2 hijos, y ellos son el grupo familiar. Y también ahí se ven también los ingresos, quienes aportan ingresos en el grupo familiar, etcétera. En un caso, por ejemplo, hay una persona de la familia que esté jubilada, y la jubilación que accedió a través de la AFP es ínfima, mísera, mucho menos del sueldo mínimo, porque efectivamente el 80% casi de la población está jubilando en esas condiciones. ¿Ah? Sí. Entonces, es lógico pensar que un integrante de la familia se jubile en esas condiciones y el otro integrante puede tener un sueldo más elevado. ¿Influye que esa persona tenga sueldo más elevado en Sí. el registro social de hogares? O sea, el registro social de hogares te va a decir lo que hay, el del grupo familiar. Ya, ¿y qué mide Te ahí? va a decir cuántas personas hay y cuánto ingreso hay ¿Cuánto en ingreso total. hay? Ya. Y lo que te va a dar es el per cápita, ¿verdad? Porque va a decir, el per cápita es, por ejemplo, pongamos un ejemplo, yo vivo con mi esposo jubilado gana 120.000 pesos de pensión, y yo estoy trabajando y gano 400.000 pesos, por darte un ejemplo, todavía Claro, estoy sí. activa. Y vivimos con 2 hijos que todavía están estudiando, ¿verdad? Pero el per cápita es, y nosotros dos somos los únicos que aportamos ingreso al Ah, hogar, claro. al grupo familiar, somos 4. Entonces nos van a sumar los 120 de él más los 400 míos, y ese valor, los 520, se va a dividir por 4. Ese promedio que sale es el per cápita, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque para cada beneficio que hoy en día tú postulas del Estado, cualquier beneficio, ya sea a través del CENSE, ya sea a través del Servio, a través de nosotros para las pensiones, cualquier beneficio que tú postulas al Estado, el Estado te va a pedir el registro social de hogares, porque necesitas saber en qué porcentaje de vulnerabilidad tú estás, ¿verdad? Porque obviamente los beneficios estatales no son para todas las personas, Claro. ¿verdad? Es para un segmento de la población. Entonces, yo debo estar consciente primero como ciudadano que si voy en algún minuto, incluso para las becas, para lo que sea, yo tengo que tener mi registro social de hogares al día, ¿verdad? Yo debo estar encuestado y tener actualizado mi registro social, porque de eso va a depender a qué o cuál beneficio yo pueda acceder. Todos los beneficios, obviamente, estatales no cortan en los mismos per cápita, no cortan en los mismos umbrales, digamos. Todos tienen más criterios umbral, distintos, menos umbral, claro. etc. Esos umbrales de los que yo estoy hablando se llama focalización, que es una palabra que se ocupa muchísimo hoy en día y que la gente lo tiende a confundir con qué es el porcentaje en este minuto que entrega el registro social, pero no es eso solamente. La focalización es un cálculo matemático también que se genera cuando yo pido un beneficio al Estado y que tiene que ver con información que me entrega el registro social, pero en algunos casos, como por ejemplo un beneficio del pilar solidario, aporte o pensión básica, también tiene que ver con otra información que por ejemplo me entrega impuestos internos y que me entrega la superintendencia de pensiones. Ya, entonces, sí, volviendo al caso anterior, yo tengo una familia donde mi esposo es jubilado, yo estoy activa, ese beneficio de la jubilación me lo va a entregar la superintendencia de pensiones cuando yo estemos postulando algún beneficio, y la super me va a decir, este caballero tiene esta pensión de la AFP y es tanto lo que gana,
¿verdad? Y no registra más otra, porque hay personas que tienen más de una pensión. Registra solamente esto. O impuesto interno puede decir, este caballero registra ingresos por impuestos internos. Porque a veces también pueden haber hecho iniciación de actividad, en algún minuto pueden haber boleteado, en fin, y se quedaron con esos giros, y a veces la gente no cierra sus giros cuando después ya no los ocupan, y no los cierran, y es tremendamente, eso es tremendamente, claro, porque influye. ¿Por qué? Porque es una cuestión súper lógica. Si yo le estoy pagando impuesto al Estado, ¿cómo voy a pretender que el Estado me dé a mí un beneficio solidario? ¿Me entiendes? Claro, sí. Es ilógico. Entonces uno dice, cuando esto pasa, yo, pero señor, aquí dice que impuesto interno, usted tiene algo, pero si yo ya eso, ¿qué tiempo tuve un negocio? Pero nunca cerró el giro. Claro, sí, lo tiene que hacer, lo tiene que cerrar y actualizar de nuevo los datos del registro social. Entonces, volviendo al tema de la focalización, cada vez que tú postulas a un beneficio del Estado, se hace esta focalización, ya se hace este cálculo. Y esa focalización genera un puntaje. Y ese puntaje es el importante para cada beneficio, porque todos los beneficios tienen distintos puntajes de focalización. No todos tienen lo mismo, tienen distinto. Entonces, ese puntaje es el que genera el umbral, el techo, ¿verdad? Por ejemplo, si para un beneficio, no sé, son 176 puntos, y yo estoy en 180, me pasé del umbral, no me van a dar el beneficio al que postulo. ¿Te fijas? Entonces, la cosa acá es, no hay que tener susto de sacar el registro social de hogares, hay que tenerlo, porque de alguna manera nosotros debemos estar medidos, porque estamos en un sistema donde no solamente los beneficios son para los más vulnerables, ¿verdad? Porque también, a lo mejor yo no soy tan vulnerable, quizás, económicamente hablando, estoy poniendo un ejemplo, pero quizás sí mi cabro se va a la universidad, por ejemplo, y voy a necesitar postularle alguna beca, claro, porque tiene buenas notas, en fin, pero de todas maneras el sistema a mí me va a pedir el que esté con registro social de hogares al día. Bueno, ahí en esa beca influirán otras cosas para la focalización, otros datos, pero de todas maneras hay que tenerla al día. En el caso de nosotros, de las pensiones del Pilar Solidario, 3 cosas influyen en la focalización: los datos del registro social de hogares, impuestos internos y la superintendencia de pensiones. Esos 3 organismos, cada vez que una persona pide una pensión básica o pide un aporte, que ya está, por ejemplo, jubilado de la AFP, pero quiere un aporte, se va a pedir información a estos 3 organismos, y en base a la información que llega, se va a focalizar y se va a generar un puntaje. Y ese es el puntaje que va a determinar si la persona tiene o no tiene el derecho a recibir este beneficio. ¿De qué monto estamos hablando de este tipo de beneficios? ¿30 o 40% me dijiste de una pensión? Claro, por ejemplo, sí. Por ejemplo, hoy en día los aportes solidarios llegan hasta 65.000 pesos. Pero depende, porque aquí depende de la pensión que tú, de la pensión, del cálculo, de la pensión base, la que tú tienes, ¿verdad? Más el cálculo de la pensión máxima a la que puedes llegar. Entonces ahí hay con unos factores entre medio y hay unos cálculos. La lógica es, a más valor alto pensión base, menos aporte me dan, si tengo el derecho. A más pequeña mi pensión, más aporte tengo. ¿Verdad? Sí. Porque es solidario. O sea, el aporte ayuda a quien menos tiene. También ayuda, pero en menor grado, a quien tiene la opción de tener una pensión mejor. Claro. ¿Verdad? Así funciona el sistema. Ahora, eso es para los aportes. Las pensiones básicas, esto es otro cuento absolutamente diferente. Ya. Un poquitito sería interesante que pudieses decirnos si en algún momento estos derechos que hay, por ejemplo, bonos, bonificaciones, aguinaldos, ese tipo, la gente tiene que, ¿cómo acceden la gente del IPS y la gente de la pensionados? AFP? Bueno, sí. Mira, buen punto hablar del tema de los aguinaldos, porque ahora ya estamos cerquita de septiembre, ¿verdad? De septiembre. Y los pensionados esperan el aguinaldo de septiembre. El aguinaldo de septiembre ya están los montos. Hay un aguinaldo por pensionado y hay un aguinaldo por carga. ¿Qué significa eso? Significa que a lo mejor yo estoy pensionado, pero todavía tengo de carga un hijo que esté estudiando
o puedo tener un nieto de carga también. Entonces en septiembre a mí el Estado me va a pagar el aguinaldo a mí porque soy pensionado y también un aguinaldo por mi carga, que es menor, pero que también recibe aguinaldo porque yo tengo carga familiar. Para septiembre de este año el aguinaldo es de 17.843 pesos para los pensionados y por carga familiar 9.154 pesos. Sí, si no me equivoco por ahí. Pero eso es más o menos el valor. 9.000 y 17.800 para los pensionados. ¿Y de la AFP? Ahora, ¿quiénes tienen derecho? Buen punto. Primero, pensionados del ex INP, ¿verdad? Los de las ex cajas antiguas. Las pensiones básicas solidarias. Todo lo que son pensiones básicas solidarias tienen derecho. Tienen derecho los pensionados de AFP que tengan aporte previsional activo, que estén recibiendo aporte previsional solidario, el APS, ¿ya? Los pensionados de AFP que están tan solitos, sin aporte solidario, esos no, lamentablemente no lo reciben, porque las AFP no pagan aguinaldo, ¿verdad? Porque esto viene a través del Estado. Los pensionados de las mutuales, que son pensionados como por accidentes del trabajo. Los pensionados de DIPRECA, los pensionados de Capredena, se me escapa alguno. Todos generalmente reciben... todo ese rango recibe aguinaldo. De DIPRECA también, de todos son pensionados, sí. Fíjate que DIPRECA, Capredena, piensa que son las cajas de las normas, pero son consideradas como cajas antiguas, pues. Sí. Claro, entonces ellos heredan también eso. Pero es que ellos jubilaron muy bien y siguen jubilando muy bien. Pero tienen derecho a sus aguinaldos. Sí. Sí. Bueno, ni hablar de lo que Capredena con el último escándalo, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en esa materia porque no tiene nada que ver con esto. Pero también llama la atención. Claro. Que reciban... No, pero hay que decir que las pensiones no son así. O sea que... Por muy Capredena sea, no DIPRECA no son así. Así de alto, digamos. Un poco con los hechos acaecidos, podríamos decir que ella no, eso estaba alejadísimo de la realidad. Recibiría un aguinaldo más encima. Claro, pero no, yo creo que no, de todas maneras, con ese nivel de pensión. Pero no. Sería una burla. Claro, imagínate, pero... no. Imagínate, uno ni en actividad alguna vez va a soñar una pensión de ese nivel. Pero esos son. Si los que no reciben finalmente son, lamentablemente, la gente que está pensionada en la AFP, pero que no tiene asociado el pilar solidario, ¿verdad? Ellos no reciben, pero ahí los otros todos reciben. Tú trajiste una presentación, en esa presentación sí, ¿está definido el tema del pilar solidario más o menos? Sí, está mostrado. ¿Podemos esquematizar? Señor controlador. Veámosla, bueno... un poco la presentación dice lo que estábamos conversando, lo que éramos, lo que hacíamos, ¿verdad? Lo que ya no hacemos es el círculo que está en el extremo inferior derecho, que tiene que ver con las cotizaciones de FONASA, de la recaudación. Eso ya no lo hacemos porque eso llegó hasta febrero de este año. ¿Ese es el tema de Chilatienda? ¿Ahí donde se no, lo que pasa es que el IPS recaudaba a través de los empleadores de las planillas el 7% que era de FONASA. Entonces lo recaudaba y después lo ordenaba, lo administraba y se lo daba a FONASA. Entonces a contar de febrero en adelante dijimos, bueno, pero si esto es de FONASA, ¿por qué lo recaudamos nosotros? Que lo recaude FONASA, ¿verdad? Así que eso ya no lo hacemos, lo recauda directamente FONASA. Nosotros ya no recaudamos el 7%. Algunos de nuestros trámites, lo que hablábamos, las pensiones y los aportes solidarios. Mira, el bono por hijo, me había olvidado hablar de eso, que es un beneficio que es muy masivo también. Hacemos asignaciones familiares, ¿verdad? Para trabajadores dependientes e independientes. Heredamos esto que hablábamos del INP, administrando el sistema antiguo todavía, ¿verdad? Vemos todo lo que es el pago y de los aportes familiares, que este es el famoso bono marzo que se paga todos los años. Eso lo hacemos a través de nosotros, sí. Bueno, esa es la cotización de salud, como te decía, nosotros ya no lo vemos esos temas. Y bueno, lo de abajo, lo de abajo está relacionado con los empleadores y con el tema de las cotizaciones que recaudamos, pero eso ya de febrero lo dejamos de hacer. No sé si me avanzas un poquito la presentación que vemos después. Bueno, aquí vienen los beneficios del pilar solidario. Tenemos las pensiones solidarias, el sistema de pensiones, las PBS le llamamos, pensiones básicas solidarias, que hay de vejez y de invalidez. Y los aportes previsionales solidarios, que le abreviamos nosotros los APS, que también hay de vejez y también hay de invalidez.
Dime ¿Ya? tú, yo quiero detenerme en este tema porque para nosotros, la gente de Chiloé, es muy importante este tema. Aquí hay un gran porcentaje de gente que no cotiza Sí. ni en el... Que nunca cotizó, que que no nunca ha ha cotizado, ¿cierto? Sí, Que son la mayoría de los buzos, pescadores, sí, artesanales, sí. gente que trabaja en los campos, normalmente no tienen una cotización fija y van a caer en esto. Sí, sí, ¿Ah? sí. La pensión básica solidaria fue hecha para justamente las personas que nunca han tenido una cotización, que nunca tuvieron una cotización en la AFP, porque mira la diferencia. Si aunque yo haya tenido un par de meses cotizado en la AFP, llegaba la edad de los 60 años, si soy mujer, o 65, puedo ir a la AFP y decir, señores, yo tengo aquí un par de meses cotizado, así que me lo tienen que dar. Y el sistema te lo va a exigir así, aunque vayan donde nosotros a la oficina a pedir una pensión básica, el sistema va a decir no, porque tiene cotizaciones en la AFP. Entonces mucha gente dice, pero ¿cuándo? No se recuerdan. Claro, porque fue tan poquito, fue alguna vez en forma esporádica, trabajaron un par de meses en una pesquera o Ya, no y sé por ahí, les cotizaron y los casan al casaron. tiro. Claro, y le hicieron una cuenta individual y los pasaron a la AFP. En ese sentido, esa persona va a tener que ir a reclamar, digamos, entre comillas, a pedir su jubilación a la AFP, ¿verdad? Claro, es decir, pero tuvo 2 meses o 3 meses. Le van a hacer un pago, como retiro programado, porque no hay otra opción, un pago que será una sola por una vez, y luego, Y se si le es acabaron los hombre a los fondos. 65, va a poder postular una vez que la AFP nos diga al IPS, digamos, a nivel central, esta persona le pagamos ahora en septiembre y va a quedar en cero a contar de octubre, nosotros en octubre ya podemos tomarle el aporte previsional solidario a esa persona, porque queda en saldo cero. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando le llegue el aporte, si se lo aprueban, en esa condición lo más probable es que sí, esta persona va a recibir como aporte el valor de una pensión básica solidaria, que son en este minuto 90.843. Ese valor de la pensión básica solidaria la persona lo va a recibir como aporte íntegro. Se Dime lo va a cuál- seguir pagando la AFP, ¿cuál es pero el el Estado monto- está colocando la plata. ¿Cuál es el monto que define la línea de pobreza en Chile? Cuando cambia esto al registro social de hogares, Ya. es una cosa que se vuelve bastante compleja y ni siquiera yo lo he preguntado, por ejemplo, ¿qué porcentaje define tal cosa? Porque ahora es en porcentaje. Ya. No es como puntaje antes, que en la ficha de protección social teníamos puntaje, que decíamos los 2.000 puntos era como lo más vulnerable, ¿verdad? Lo más vulnerable. Como donde cayó una gobernadora. por ahí tenían. Claro. ¿Sí? Pero eso cambió ahora y son en porcentajes. Entonces, si tú, lo que yo veo cotidianamente es fichas o sea, registro social de hogares que están entre el 30 y el 50%, entre Ya. el 30 y el 40 y el 50. Hay beneficios que están todavía dentro del 50%, que dice la ficha, o sea, el registro social. Usted está dentro del 40 y entre el 40 y el 50%, y hay algunos beneficios que yo he visto, o sea, que se están concediendo ahí. Pero cuando yo pregunto a Santiago, por ejemplo, la gente que trabaja con esto me dice, mira, es que todavía estamos calculando en base a la información que tenemos, que es la ficha. Es decir, estamos basándonos en los puntajes, no en los porcentajes. Entonces yo el otro día preguntaba, pero dime, o sea, yo estoy peleando aquí para un señor una pensión básica solidaria y me la rechazan porque tiene una PFP un poco más alto. Pero dime al final cuál es el porcentaje que está definiendo la pensión básica. Entonces me dice, pero sí, estamos trabajando todavía con la información que tenemos y que es en base todavía al puntaje que había, porque esa es la información que está. Porque lamentablemente todavía no se ha actualizado este tema de los porcentajes. Entonces, tú me estás haciendo una pregunta que lamentablemente, y debo ser súper honesta, nosotros todavía no podemos contestar. Por ejemplo, nosotros como IPS no podemos decir, mira, esto, o sea, podemos decir, sí, este beneficio generalmente se da entre este rango. Si tú estás todavía entre el 40 y el 50 o estás dentro del 40%, hasta ahí vas a obtener este beneficio. Pero es así, o sea, no podemos decir tajantemente, ya, pero si yo tengo 41%, ya no lo voy a obtener. No podemos en este minuto establecerlo así, porque todavía eso se está trabajando. Ya. Todavía No hay una definición completa. piensa tú que el registro social de hogares Tajante. partió ahora el 1 de enero, o sea, de Ya. este año, no lleva mucho tiempo para un instrumento que es tremendamente complejo. El instrumento que antes era la encuesta CAS, que era peor, que era una cuestión que medía todos los refrigeradores, todas las cocinas que habían en las casas.
después eso cambia. Entonces, siempre medir la vulnerabilidad socioeconómica de una población, de un país, es tremendamente complejo y obviamente como es tan complejo, el instrumento también lo es. Y de la forma en cómo se expresa, obviamente que también lo es. Y más encima que ahora, todo depende de aquello, con la focalización y los datos que aporta, obviamente lo complejiza más. Por lo tanto, claro, estamos en agosto, pero debemos ser en este sentido cautos y decir, efectivamente todavía se está trabajando en eso. Todavía se están midiendo, todavía las plataformas internas de trabajo están tratando de focalizar con ese porcentaje. Y dentro de eso también están, ¿verdad?, el orden de los quintiles, el orden de los deciles, que esas son materias del Ministerio de Desarrollo, que también definen beneficios, pero hay, no puedo decir, mira, este es el rango que sirve para todos, no, porque como yo te decía, los umbrales también de focalización cambian. Claro. Ahora, yo puedo estar a lo mejor entre el 40 y el 50, y pero la focalización me dio suficiente, me dio bajo el umbral y por lo tanto sí puedo obtener el beneficio. No sé si me entiendes, porque hay varios factores que influyen ahí para que te lo otorguen. Finalmente lo que lo va a definir un beneficio estatal es la focalización que de ello emana, que no solamente información del registro social, sino que hay otras informaciones que se manejan también. Otro cruce de información. Exacto, otro cruce de información. Dentro de los requisitos estaba viendo de la pensión básica solidaria, en algún momento eso, existe por allí, estaba viendo una presentación en la parte, estimado, allí aparece una serie de requisitos, entre ellos contar con 65 años de edad, lo mismo que tú estás hablando. Sí, tener registro social. Entonces, yo te decía, el que le aparece un par de imposiciones de FP, lo vamos a mandar a la FP, ¿verdad? Sí. Primero tiene que hacer eso. Es como decir, vaya a cobrar eso y después vemos nosotros. Cuando eso ya se le termine, lo vamos a ver con nosotros, el pilar solidario. Yeah. Pero si la persona no tiene nada, nunca ha tenido nada, y tiene obviamente la edad y tiene el registro social de edad, nosotros le hacemos inmediatamente la solicitud de la pensión básica solidaria. Correcto. Lo que ocurre también es que esa gente tuvo imposiciones alguna vez, pero la tuvo en el sistema antiguo, por ejemplo en el Seguro Social. Pero cumplieron la edad, tuvieron un par de años cotizando y nunca más después cotizaron, se quedaron con 2 años, 3 años, 5 años de cotización en el seguro y ya tienen los 60, tienen los 65 y el caballero no le va a servir de nada porque el Seguro Social le pide 20 años de cotizaciones. Aprovechándome un poquitito de lo que estás diciendo, me gustaría que se clarificara y clarificáramos a toda la gente el tema de cómo o qué requisitos se pueden o qué requisitos tienen que cumplir las personas para poder volverse desde la AFP al sistema antiguo. Ya. Eso sería interesante también de conocer. Ese es un tema que es bien complejo y que da la impresión de que, bueno, por noticias que han salido, que se masificó muchísimo la información, entonces da la impresión de que toda la gente piensa que estuvo en el sistema antiguo y que ahora está en la AFP puede volver. Pero no es tan así, la verdad es que vuelve un porcentaje muy ínfimo. Pero sí existe la posibilidad. Quien determina eso es la Superintendencia de Pensiones. Ellos determinan finalmente quién vuelve y quién no vuelve. Ahora, cuando se crea la AFP en el año 80, ¿verdad? También se crea junto con ello el INP, para hacer un poco de historia. Entonces, se sabía, ellos decían en esa época, que en algún minuto todos los trabajadores iban a pasar a la AFP. Esto de que se quedaron algunos porfiones, no contaban ellos con eso. Pero bueno, entonces las imposiciones que ya tenían los trabajadores en sus cajas, se genera un concepto que se llama bono de reconocimiento, ¿ya? Y que finalmente el compromiso era que, como estaban en estas imposiciones, en estas cajas, al cumplir la persona la edad de jubilarse en la AFP, este bono de reconocimiento iba a ser traspasado a la cuenta de la AFP en dinero, actualizado a la fecha en que se vaya a pensionar. Y así se ha hecho. Ahora, para tener derecho al bono, yo quiero explicar esto primero para que después veamos cuáles son las causales. El bono de reconocimiento no es otra cosa que un cálculo que existe de las cotizaciones que la persona debía tener entre el año 75 y el año 80. En esos 5 años, la persona debía tener al menos un año
de cotizaciones para generar ¿Al bonos de menos reconocimiento. o máximo? No, al menos un año. Al Si tú menos. tenías los 5 años, perfecto. Po. Ya, pero para sí. tener bono de reconocimiento, para que esta platita fuese traspasada a la FP, tenías que tener al menos un año, partiendo en marzo del 75. Si yo tenía un año de cotizaciones o más, por supuesto, dentro de ese grupo de ese grupo de 5 años, Sí. yo tenía derecho al bono de reconocimiento. ¿Qué hacía el INP? El INP a esas personas, estoy hablando antes que nosotros del INP cuando se administraba esto, y así también lo heredamos, este bono de reconocimiento tenía un cálculo, porque al final se calcula, ¿verdad? Y se emitía el bono de reconocimiento, se emitía, porque si allá lo he calculado, la persona lo solicitó en la FP, quiero solicitar mi cálculo de bono de reconocimiento, el INP lo calculaba y técnicamente le colocaba un factor que el que tenía derecho a este bono tenía un bono de reconocimiento tipo 1. Tipo 1. ¿Ya? Luego estaba el que se cambiaba a la FP y que no había tenido nada entre esos 5 años, sino que tuvo cotizaciones después, alcanzó a tener entre el 80 y el 82, porque como por ahí por el 82 ya la FP empieza a funcionar, o tuvo antes del 75 y tampoco le generaba bono de reconocimiento. Ese cálculo técnicamente se llama bono de reconocimiento alternativa 9. Pero ¿Ya? no es requisito para poder volverse. Espérate, todavía no llego a esa parte. Estoy explicando lo de los bonos. Y luego otro cálculo que tiene que ver con imposiciones después del julio del 79 para adelante o para atrás, y que se llama bono de reconocimiento alternativa 3. Entonces, tenemos 3 tipos de bonos: el 1, el 3 y el 9. ¿Ya? Ok. Dicho eso, cuando se crean las superintendencias de pensiones, tiene que haber en algún minuto surgido, esa parte de la historia yo no sé dónde surge esto, tiene que haber habido el chileno que reclamó y dijo, oye, momento, yo puedo volverme al sistema antiguo porque yo no tengo bono de reconocimiento. Por lo tanto, como no tengo bono de reconocimiento, aquí el Estado de mi cotización no ha pasado nada para la FP, en el fondo no me ha dado nada. Ese bono y entonces la superintendencia dijo, vamos, ok, veámoslo. Efectivamente tiene un bono, no tiene bono de reconocimiento, tiene alternativa 9, es decir, 0 bono, ¿verdad? Así que esta persona se puede desafiliar del sistema de AFP y puede volver siempre y cuando haya estado en el sistema antiguo de reparto y haya tenido cotización en alguna caja, porque si no, ¿dónde va a volver? Pues si esto es volver. Ahora, clarificando un poco la situación para nuestros televidentes, basta que cada uno de quienes quieran averiguar si pueden volverse al sistema antiguo, que en el IPS los pantalleen, porque la lógica indica que todos aquellos contribuyentes o a quienes se le han hecho imposición en el sistema antiguo están digitalizados y tienen una observación abajo. Sí, mira, pero ¿cómo es este ejercicio? Lo que pasa es que o sea, también yo debo entender que si yo empecé a trabajar el año 80, ponte tú, y alcancé a cotizar un par de meses en el sistema antiguo, no pretenderé volver al porque no tengo cómo georiginarlo, digamos. Están digitalizadas, o sea, ya sí, hay una gran, o sea, hay casi todo está digitalizado. Sin embargo, también existen en el sistema, en Santiago, en el departamento de cuentas individuales, también existen microfichas que a lo mejor no están en el sistema. Están integradas. ¿Por qué razón digo yo esto? Porque mira, nosotros muchas veces hemos sacado el certificado del bono de reconocimiento a las personas que vienen a preguntarnos esto y sale alternativa 9. Entonces nos decimos, oye, pero tú puedes desafiliarte y volver. ¿Usted tiene? Sí, tiene, puede volver, pues. Claro. Pero esto, ¿quién lo va a resolver? Va a ser la superintendencia. ¿Qué hace la super? Esta solicitud la tiene que hacer la FP, la persona firma. De paso a la FP no le gusta hacer esto, pero porque es un trámite complejo, pero bueno, es su derecho del imponente. Esto la FP lo manda a la superintendencia y la superintendencia pide un informe al IPS, al departamento de cuentas individuales. Entonces, si efectivamente el departamento de cuentas individuales ratifica que aquí hay cálculo alternativa 9, que no hay derecho a bono de reconocimiento, la super va a desafiliar, va a permitir resolver que vuelva al sistema antiguo. Pero hay varios casos que nos ha pasado, que decimos alternativa 9, que no se ve el certificado de imposiciones que tenga en ese periodo, pero sin embargo, buscando allá,
microfichas que no, o microfilms, cosas que no fueron colocadas, aparecen en posiciones y ¡pum! Le queda en alternativa 3, ponte tú, y ya ahí no tiene derecho. A pesar de que no se haya hecho el trámite del bono de reconocimiento, que no se le haya traspasado los fondos lo que pasa que, realmente a la AFP. No, si esto estamos hablando de traspasar, los fondos no se traspasa el bono hasta que la persona no se jubila. Por mientras está calculado nomás, está emitido. A ver, eso es tremendamente interesante, ¿eh? Sí, po. Pero porque tú dices, porque la AFP, pero ¿cómo la AFP manejan el bono de reconocimiento? Sí, porque tiene la información. Que estaba en el INP, la plata. No se ha pasado hasta que la persona físicamente. Exacto. No se liquida. No se liquida. Hasta que la persona no se jubila. O no presenta la jubilación. ¿Sabes qué? Esa alternativa es tremendamente interesante para que la analice un abogado de repente, un abogado que es que no tiene que ver con eso. Para no? Desafiliarse. No tiene que ver con eso. ¿Por qué razón? Pero si no se ha hecho el traspaso del fondo a la AFP. Pero lo que pasa es que los bonos de reconocimiento se calculan. Primero tú tienes que solicitar el cálculo del bono de reconocimiento y ahí se calcula y se emite. Porque lo contrario nunca se va a calcular. Pero y esa información el IPS la traspasa a la AFP, pero no pasa la plata hasta cuando la persona presenta la jubilación. Porque está en recaudo. Porque pero eso no es lo importante para desafiliarse. No tiene que ver eso. Porque aunque no hayas traspasado los fondos al bono de reconocimiento de la AFP, si tú tienes alternativa de cálculo 1, es imposible desafiliarse. Porque que no haya sido traspasado antes de jubilarse no significa que no se va a hacer. O sea, tú tienes el derecho, estás en tipo 1. El que tiene bono de reconocimiento cálculo 1, ese está sonado, no puede desafiliarse. Yo, ¿sabes qué, Roxana? Ese tema pienso dejarlo en duda. ¿Sabes por qué? No aclararlo ahora. A lo mejor en un programa futuro podemos aclarar el tema o que la gente misma se dedique a investigar esta situación. Porque la gente tiene que preocuparse de qué es lo que está pasando con sus fondos, con su jubilación. Tienen que preocuparse de informarse respecto a esto. A lo mejor puede que ustedes reciban más gente todavía preguntando qué está pasando con esto. Claro, pero es que mira, ¿por qué yo te digo que no incide el hecho de que no haya sido traspasado el bono? Porque en el fondo de lo que estamos hablando solamente del cálculo, ¿verdad? El hecho de que no hayan sido traspasadas las platas antes a la AFP no me va a influir en que yo pueda o no pueda volver. ¿Por qué? Porque no soy yo quien a voluntad determino lo que va a ocurrir con ese bono de reconocimiento. No es mi voluntad. No, porque está prohibido por ley. ¿Me entiendes tú? Entonces, por lo tanto, se emite, se calcula y se traspasa cuando corresponde. No depende de que si yo quiera o no quiera. No es eso. Bueno, amigos, en sus hogares ya saben que tienen que dirigirse a la oficina del IPS a preguntarle a Roxana y que se lo explique más en detalle, en forma personal de cada caso particular. Lo que es a nosotros, ¿cierto? Nuestro tiempo ha pasado muy rápido. Lamentablemente también quedan cosas todavía por aclarar, pero es tanta la gama de información que ustedes manejan que es imposible sintetizarla en 45 minutos que dura este programa. Ya nos hemos pasado de esa línea, así que Roxana, por favor, tu despedida. Bueno, yo encantadísima de haber estado en este programa, gracias de nuevo por invitarme. Yo espero que podamos tener otro donde podamos aclarar un poco más las cosas. Si no, como dice usted, las puertas de la oficina están abiertas para aclarar este tema y para ir orientando a las personas. Agradecer de nuevo y pedirle a la gente que igual de repente nos tenga paciencia. A veces nos faltan funcionarios, por ejemplo, en la oficina y no podemos atender tan rápido como quisiéramos. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, hemos sido bien evaluados por la ciudadanía por todo Chile. Cuarto año que nos ganamos el premio a la excelencia en este instituto, estamos súper orgullosos de eso, porque creemos que nosotros hacemos una diferencia en cómo atendemos a las personas con respecto a otros servicios, y de eso se trata, para eso estamos llamados. Así que decir, como siempre digo, que las puertas del IPS están abiertas, que no tengan problemas en ir y preguntarnos cosas, porque para eso estamos. Y lo que no podamos resolver nosotros, o lo que no podamos hacer, los vamos a orientar al lugar exacto donde las personas tienen que ir y donde se puede preguntar. A ese llamado hacemos también. Okay. Así que orgullosa de donde estoy trabajando, contenta, y gracias por tenerme en este espacio y poder conversar con ustedes. Y muchas gracias a ti, Roxana, por haber participado de esta noche informativa.
Y a ustedes, amigos, en sus hogares, pero antes yo quisiera aprovechar un momento para entregar las más sentidas condolencias de nuestro programa de Diálogo Regional a una familia muy conocida aquí en Ancud que lamentablemente está pasando por una situación de muerte de un familiar, de un familiar. Me refiero a Ana Jimena Cárdenas Lozano, esposa de Héctor Carrillo, a quienes le entregamos nuestras más cálidas condolencias, nuestro más cálido abrazo fraternal de sentimientos para con esta desgracia que les pasa. Muchas gracias, amigos, por la atención dispensada. Que tengan ustedes muy buenas noches.